Y bueno, dame tu carpeta. Y se la di. De ratito empezó Dios a usar a las piedras. Dios usa las piedras para bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Dios usa a quien Él quiere para bendecirme. Amén. Y empezó Dios a usar esas piedras y empezó Dios a glorificarse en mi vida. Y cuando me vino con la carpeta, con el sello de aprobado, estás listo, muchacho, anda. Y vea, usted sabe, la vida militar, del policía, los rumores siempre que hay que son mujeriegos, ¿verdad? ¿Verdad? Son mujeriegos. Entonces esa mala fama verdaderamente hay, ¿sí? Pero el Señor no me dio mucho cabo. No me dio mucho cabo. Llegó mi tercer año en la vida militar, ya graduado, y yo era arrogante, era altivo, parecía que todo, como que yo era Superman, hermano. Entró un espíritu de arrogancia. Y a su nombre. Entonces, Dios empezó ahí, y ahí me coge el Señor, ven acá, no te voy a soltar. Yo quiero que tú me sirves. Y empecé a ser tratado y a ser formado por mi Señor. Y aquí estoy. Ya son 24 años desde que Jesús me llamó. Ese hombre que odiaba a los cristianos, ese hombre que rechazaba toda palabra. Yo rechazaba toda palabra. Imagínense que oraban por mí por sanidad, mi tía era pastora, oraba por mí y yo rechazaba todo aquello. Y veía la sanidad y igual no le ponía asunto, que era Dios hablando. Teófilo, espérate, ya va a llegar tu hora. Espérate, ya va a llegar tu hora. Si conocen la iglesia del pastor Paquito Lobo, Francisco Lain Luqui Gumichaca, ahí me llevó el Señor. Ahí conocí a Jesús. Y me lleva así uniformado. Y yo veía, hermano, cómo entraban y salían las chicas. Y yo más atenta a las chicas. Decía el Señor, espérate, quédate quietito nomás. Sigue con lo tuyo. Espérate, ya va a llegar tu momento. Espérate. Y yo seguía ahí viendo a las chicas. Ahí veía que se postraba a orar mi hermano que me llevó. Veía que llegaban esas chicas en pleno centro de la ciudad. Luqui Rumichaca. Venían las secretarias que trabajan por ahí con su saquito bien internada y qué bonita y todo. Y yo mis ojos eran mirando ahí, mirando acá. Decía el Señor, espera, ya llega tu hora. Y cuando las veía se postraban a orar y empezaban a llorar. Veía al hermano que me había llevado, y yo fui nada más para darle gusto a él, según mis pensamientos, dice el Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Era alabanza al Rey de Dios, era alabanza al Señor. Aleluya. Y ahí Él me atrapa, ahí me atrapó. Cuando me di cuenta es que empecé a quebrantar mi corazón. Empecé a llorar, empecé a ser tocado. Y cuando empecé a llorar, me dije, ¿cómo es posible que yo esté llorando? Estoy uniformado, me están viendo, me ven las mujeres que estoy llorando uniformado. ¿Qué van a decir? El machismo de este hombre que había en mí, esa dureza, esa coraza, era el Espíritu Santo de Dios que lo estaba quebrantando, destrozando esa coraza que se había formado en mi corazón. El diablo, a causa del pecado, el Señor lo reprenda en esta hora, había formado en mi corazón. Y ese machismo era el que ponía resistencia, pero ¿quién va a resistir la presencia del Señor? Ni por más duro que siga siendo tú, hermano. Ni por más dura que siga siendo, hermano. El
dice, espérate, sigue lo tuyo, sigue lo tuyo. Espérate que ya te llegue el momento. Hay una fuerte alabanza. Aleluya. Y ahí empecé a brincar cuando me di cuenta que brincaba. Y dice, pero quiero parar. No, él había abierto la fuente, la llave de mis lágrimas. De que él nos formó, él nos hizo, él sabe a dónde tiene que tocar para que vengan tus lágrimas. Había abierto la fuente de mis lágrimas. Y yo quería parar de llorar y no podía. Quebrantando ese machismo, quebrantando esa arrogancia. Y ahí lo conocí a Jesús. Ahí lo conocí a Jesús. Ahí me enamoré de Jesús. Ahí llegué a tenerle un amor tan grande a Jesús. Que desde ese día, en octubre del 99, año 1999, ahí abrí mi corazón a Jesús. Y cambió a este hombre. Cambió a ese muchacho arrogante, duro de corazón, soberbio, rebelde con su madre, lo cambió. Amén. Y eso es lo que Dios hace, lo imposible lo vuelve posible. Amén. Te digo por una palabra que Dios va a hablar a su vida como lo ha hablado a mi vida. Quiero compartirte una palabra muy preciosa que Dios ha hablado hoy en la mañana. Amén. Que Dios ha hablado hoy en la mañana en nuestras vidas. Quiero invitarte ahí a Segunda de Reyes. Yo quiero compartir una palabra preciosa de parte del Señor. Una palabra profética que el Señor hablaba en nuestras vidas. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. Amén. El que no lo encuentra, ayúdele, porque quisiera que ustedes sigan, conforme vamos a ir hablando, que ustedes sigan la palabra, que no se pierda de nada de lo que Dios tiene hoy para su vida. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. Amén. Amén. Tenemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en la fe hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Verso 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora, solo 3 veces derrotarás a Siria. Padre, gracias.
Santo, gracias. Oh Rey de Reyes, gracias por lo que has estado haciendo, Señor, en todo este tiempo que tu pueblo te ha adorado. Gracias, Señor, por preparar el corazón de tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo. Disponemos nuestro corazón para ser enseñado una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Denle fuertes alabanzas. Si usted le va a alabar, esa es la fuerte, aleluya, que retumbe allá afuera. Escuchen allá afuera, aleluya. Oh santo eres, mi Dios de la gloria. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Hace muchos años, unos años atrás, por el 2004, yo estaba por San Lorenzo de Esmeraldas. Por allá me mandaron con el pase. Y allá adentro, mi iglesia quedaba muy lejos y aparte de eso, peligroso. Pero como nuestra confianza es Dios y a su nombre, cogí a mis hijos, cogí a mi cochecito ahí, todavía no tenía carro, y cogí a mi cochecito, a mi esposa, y nos íbamos, salíamos temprano porque quedaba lejos del iglesia. Y quedaba así mismo, unas lomas, había que subir no tan altas, pero sí unas lomitas. Y yo me daba una alegría, un gusto de congregarme en esa iglesia. ¿Sabe por qué? Porque yo llegaba, todavía iba como 3 cuadras, hermano. Como 3 cuadras, pero esa iglesia parecía que estaba llenecita. Cómo traqueteaba las palmas, la alabanza, cómo glorificaban a Dios, aleluya, y eso me llenaba de gozo. Decía, esa es nuestra iglesia. Esa es nuestra iglesia. ¿Sí? Uno se siente, Dios te llena de gozo. De ver como una iglesia dadivosa, una iglesia amorosa, una iglesia de fuego, aleluya, y los vecinos inconversos, hermano, todo esto impacta. Si a uno como cristiano le impacta al ver que mi iglesia es una iglesia, aleluya, de fuego, una iglesia de unidad, una iglesia de amor verdadero, aleluya, no de hipocresía, no de falsedad, sino una iglesia que le tiene a Dios. Y eso impacta. Vuelvo y repito, a mí me impactaba cuando congregaba allá. Y yo decía, Señor, Dios mío, pero le digo a mi esposa, le digo, pero sí escucha, está llenecita, ¿no? Habían 15, 20 miembros. Me parecía que estaba en su rebosar, porque como ellos aplaudían, cómo glorificaban, parecían tablas las manos. Déjame mi grito divino. Todo espíritu huye cuando usted y yo adoramos a Dios en espíritu y en verdad. El diablo no resiste, hermano. El diablo tiene que huir, sus demonios tienen que huir, toda influencia demoníaca tiene que huir. Imagínense saliendo hoy de la iglesia, ya lo habíamos gozado y todo, y estábamos en el cumpleaños del pastor, aparte de eso. Y salíamos y nos llevaron al ladito de la iglesia a comer algo. Y estábamos ahí, y cuando de un momento a otro el joven recién saliendo de gozarse en la presencia del Señor, aleluya, el enemigo lo ataca con un espíritu de epilepsia. Ahí corrimos los pastores y fuimos. Y empezamos a clamar y vimos la gloria de Dios. Porque el enemigo puede atacarte en cualquier momento, pero tenemos que estar preparados. Usted y yo tenemos que estar preparados, tenemos que estar armados. ¿Es su nombre? Sí, en el ministerio, en el llamado que nosotros tenemos, aleluya, que usted y yo tenemos, nuestros pequeñitos, aleluya, son llamados. Mire, hace muchos años, cuando mis hijos estaban pequeños y ahorita son jóvenes, tengo 3 niños, 2 varones y una niña, ¿sí? Elías, Israel, Esther. Y cuando ellos estaban pequeños, ellos venían
Y estaban atentos, así como están mis hermanitas. Y ellos ahí con su libreta. Y con su libreta, hermano, y su pluma o su lápiz, hermano. Y atento lo que el pastor predicaba, lo que la pastora predicaba, atento. Y cuando llegaban a la casa, cogían, se metían a su cuarto ahí de la niña, cogían, miraban el tacho ese de la ropa sucia, miraban y lo ponían en la cama. Y cogían una sábana, la ponían encima y se hacía su púlpito. El segundo varón. Se hacía su púlpito y yo veía en él, yo lo observaba, yo llegaba así, me le paraba aquí, detrás de la puerta, y los miraba y veía en ellos un ministerio grande. Es lo que el Espíritu Santo me hacía ver. Un ministerio grande, un llamado pastoral en él. Él no canta, pero en cambio él escudriña Biblia. Yo veía que él en la iglesia, el mensaje era que estaba que escribe, y escuchaba y escribía. En sus letras chuequitas, pero y lo veía yo me deleitaba. Era mi señorita el mayor, es salmista, él le encanta tocar los instrumentos, le gusta, la niña canta. En cambio el de acá le gusta es esto, la palabra, estudiar. Le gusta meterse acá, es preguntón en las cosas del Señor. Pero ya ahora, joven, el enemigo lo quiso destruir. El enemigo lo quiso matar. Quiso destruir su vida. Cuando yo estaba pequeño también quiso matarme en el vientre de mi mamá, me cuenta mi mamá. Siempre el enemigo va a buscar la manera cómo destruirte, aún desde el vientre quiere destruirte, aún desde el vientre. Mi mamá me cuenta que mi papá fue muerto, fue asesinado, y a los días ella se entera y encuentra el cadáver y ella se abalanza a su esposo. Imagínense, y yo en el vientre, y eso le causó enfermedad, absorbió todo ese olor a podredumbre. Eso afectó su vientre, afectó la salud mía. Yo casi muero, pero el propósito de Dios era de que yo le sirva. El propósito de Dios de que esté hoy aquí. El propósito de Dios de que usted hoy esté aquí. Y es por eso que Dios, a través de esta palabra, Dios va a hablar, Dios va a mostrar, aleluya, el por qué usted está aquí. Este rey Joás, dice la palabra que viene el profeta Eliseo y le dice al rey Joás, mire, al rey, él llama la cabeza, él te llama a ti como cabeza. Le dice el profeta Eliseo, le dice, aleluya, el verso 15, y le dijo Eliseo, toma un arco y una saeta. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. ¿Qué significa el arco? ¿Qué conoce el arco? ¿Sí conoce el arco? Ese arco que se mete la flecha y se abre y se tira. Amén. Y se lanza. ¿Qué es un arco? El arco es un arma de guerra. En los tiempos antiguos se usaba eso. El arco es un arma de guerra con las saetas. Entonces, Dios hablaba a este muchacho hace muchos años. Cuando le decía yo antes que llegué a esa iglesia, en mi mente diciendo, le voy a aceptar a este varón para que ya no me moleste más, que llegó a ser un gran amigo mío. Son estrategias. Y de eso, pues aquí una enseñanza. Porque yo veía cómo ese hombre usaba una estrategia para enamorarme para Jesús. Y a veces nosotros somos tan impacientes. En la iglesia en Manta, allá en la iglesia en Manta, había un borrachito. Y ese borrachito venía a la iglesia y con su Biblia en mano
medio mochito para hablar, es pescador allá. Dice, pastor, aquí estoy, pastor, aquí estoy, pastor. Yo digo, bueno, gloria a Dios. Cada un mes, el siguiente mes, usted lo veía al frente, borrachito. Y allá, borracho, ahí estaba que glorificaba a Dios. Y venía mi pastora, mi suegra, que era pastora de ahí, del lugar, la pastora principal, donde servimos. Me decía, ve, Teófilo, me decía, ve. Yo no lo quiero a ese aquí, me decía. Que se desaparezca de aquí, llévenselo de aquí. Y yo lo cogía y me lo embarcaba del carro y me lo iba a dejar a la casa. Digo, pero ¿qué te pasó? Me dijo, varón. Oh, pastor, es la última vez, pastor, la última vez. Pasaba. Me decía, pastor, ya sano. El siguiente día me decía, pastor, háblale a la pastorita que me deje entrar a la iglesia, que ahora sí. Vuelta, pastora, deje de entrar. Pastora, no podemos prohibirle a nadie que venga a la iglesia. No. Y esperaba otro momento, y pastora, bueno, está bien, pero que se siente allá al último. Gloria a Dios, amén. Verás, te digo, te da otra oportunidad, pero te vas a sentar al último, te vas a portar bien, estate firme en el Señor. Sí, pastor. Da otro mes, va a Señor. Llegó así la pandemia. Y ese hombre se reconcilia con Dios. Y ese hombre vuelta nuevamente, peleando ahí, orándole a Dios que toque el corazón de mi pastora. Ya está bien, pero allá, que se mantenga ahí. Entonces, le dio una nueva oportunidad. En la pandemia, cuando empezaron a morir las cantidades de gente, él era el que la cuidaba. Se hizo un hombre fiel. ¿Saben por qué? Porque ese hombre tomó el arco. Ese hombre tomó esas saetas. Este muchacho en aquel tiempo que recibía a Jesús, que le decía en mis pensamientos, bueno, le voy a aceptar a este varón para que no me moleste más en mis pensamientos. Y Dios me decía, no, dale bien creído. Ese día Jesús tenía marcado para mí, como a ese borrachito. Ese día Dios le tenía marcado para él, para ya no soltarlo más, así como lo tiene el perpétuo. No suelta, soltar. Y por eso que el significado del arco y la saeta significa de que Dios te entrega un arma de guerra. Pero muchas veces nosotros esa arma de guerra la tenemos y no la sabemos usar. Dios te la ha dado, te la ha puesto ahí, te la ha entregado. En la vida militar nosotros encontramos muchos soldados. He sido instructor por muchos años. He formado cadetes como oficiales, como instructor. Y uno se da cuenta qué clase de soldado es este. Uno nos va conociendo. Y mucho más cuando andamos en la selva. Mucho más. Se conoce mucho mejor al soldado. Ahí se lo conoce. Es como cuando nosotros, como soldados de Cristo, entramos al campo de batalla. Cuando usted y yo entramos al campo de batalla, es cuando se va conociendo al verdadero soldado. ¿Sí? Porque ese soldado cae, levanta allá en la selva, en el lodo, la lluvia, y ese soldado va preparado. Nosotros llevamos, imagínense, en la selva, son 6 días que pasamos buscando a veces, rebuscando. Amén. Ya usted se imagina qué. Amén. Entonces, andamos patrullando por fronteras, por Colombia, en plena selva, y allá llueve todos los días. Yo llevo en mi mochilita, llevo mi funda, meto ahí mi ropa bien enrolladita, otro uniforme, otro par de medias, otro par de interiores, y así, una camisetita, pero no tantas cosas. Mi mochila no es tan grande, es pequeña. Y lo más importante, mi alimento, mis velitas, mi fósforo,
mi sopita esas malis rápidas. Entonces yo sé, como soldado entrenado, qué es lo que necesito. Y mi plástico, y mi hamaca. Entonces yo agarro de poste a poste, de árbol a árbol, cuando hacemos la seguridad, los anillos de seguridad, y amarro mi hamaca. Y aquí y allá, al lado se pone otro, allá se pone otro, y damos el cerco, hacemos un círculo de seguridad. Y el que no llevó plástico, ese se va a mojar toda la noche. Y yo veo mi hamaquita, tiemblo mi plástico, le hago ahí un techito y puede llover lo que puede llover, que yo estoy seguido. Un soldado se prepara, pero el soldado que no pone atención, el soldado que no le interesa, ese no se entrena, no se prepara, no le importa nada. Como compañeros que amanecen mojados y se enferman porque son 6 días que pasamos en la selva. Entonces yo no sé cuál es el tiempo de tu proceso. No lo sé, solo Dios lo sabe qué tiempo te tiene procesando. Y te vive procesando y dice, este no entiende. Necesita más proceso. ¿Entiendes? ¿Cuánto le dan una fuerte alabanza al Señor? A su nombre. Que te entregue el alma. Que te entregue el alma. Pero ¿qué pasa? Que mi hija no quiere entender. Decíamos el otro día con mi pastor, cuán difícil. Miren lo que el Espíritu Santo nos hacía ver aquí en Guayaquil. Nos pasamos de largo, tenemos que entrar por aquí. Y raro pasamos de largo acá. Ahora queríamos dar reto con el tráfico que es tan difícil aquí. Y me decía el pastor en la parte espiritual, miren cuán difícil es. Nos toca irnos a dar, pastor, la vueltota por allá. ¿Qué le pasó a Israel? A Israel le dijo, vamos para que me adore en el desierto. ¿Cuántos días de camino le dijo? 3 días. ¿Qué tiempo se demoraron en el desierto? 40 años. Denle una fuerte alabanza al Señor. Aleluya. Solo porque no quisiste tomar el arco. Este hombre, a través del profeta Eliseo, era Dios hablando. A veces Dios está hablando en la iglesia, con un pequeño, con una alabanza. Dios está ministrando nuestra vida, está hablando. Pero a veces nosotros venimos solamente para que nos vean. Nuestro cuerpo aquí, nuestro pensamiento y nuestro corazón muy lejos de aquí. Aleluya. Y Dios está hablando. Te está diciendo, hijo, mira, toma el arco. Hijo, toma la saeta. Tómala. Digo, hago poco caso a lo que Él está hablando. Hago poco caso. Israel le dijo, vamos, 3 días. Llévenme a ofrecer holocausto. 3 días. Pero en esos 3 días iban que renegaban, iban que hablaban, iban que murmuraban, iban tantas cosas que habla ahí la palabra, que iban haciendo, pero menos poniendo asunto a lo que Dios hablaba. Y esto acontece con este hombre. Por eso le dije que me siga la palabra. Quiero que me siga ahí. Este hombre así mismo, Dios a través del profeta Eliseo le dice, verso 15, y le dijo a Eliseo, toma un arco y unas saetas. Y le había dicho, bueno, ya listo. Yo tomo el arco, tomo las saetas, sí, yo soy soldado. Porque este rey y el tercer rey son soldados. Han sido diestros en la guerra, como David. David era diestro en la guerra.
se hizo después que mató a Goliat. Primero era un pequeño cuidador de ovejas, pero era cuidador de ovejas, pero era diestro con la onda, porque él lo declara a través de la luz de la palabra, que él hería al oso, hería al león, pero si el oso y el león se levantaban para matarlo, dice que él los mataba. Así describe la palabra. No hería al oso o al león. ¿Ustedes saben lo que es un oso? ¿Ustedes saben lo que es un león? Enfrentarse con él. Mire en su corta edad como muchacho. No importa la edad que tengas. Dios te hace diestra. Dios te hace diestra. Dice el verso 16. Síganme ahí, verso 16. Luego le dijo Eliseo al rey. Mire, Dios hablando a través del profeta. Le dice al rey: pon tu mano sobre el arca. Mírenme acá. Mírenme acá. ¿Cuál es tu nombre? Maffer, pásame esa botella de agua, por favor. Gracias, Maffer. Yo le dije a Maffer: pásame la botella de agua. Hay dos. Ella escogió la más llena. Gloria a Dios. Yo le dije solo a Maffer, pásame la botella de agua. Dios le dijo al rey: cada cosa que Dios te habla, nosotros, no sé qué pasa con la iglesia, pero interpretamos de otra manera. Si Dios habla claro, como ahorita dice a Maffer, mi hermana Maffer, pásame el agua. Fue claro para ella. ¿Por qué nosotros damos cuenta cuando Dios nos habla y te dice directamente: adórame, séme fiel, obedéceme? ¿Por qué nosotros en la iglesia del Señor lo interpretamos de otra manera y hacemos otra cosa? Miren el acontecimiento de aquí y que Dios está hablando en nuestras vidas es lo que pude entender yo. Cuando Dios me hablaba esa palabra, son 24 años atrás,